Mateo 26, versículo 26 en adelante. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. San Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ¿lo tenemos? Amén. Dice de la siguiente manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió, y los dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versículo 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Señor, tu palabra es bendita porque viene de ti. Solo te pedimos, Señor, que tú la acompañes con milagros, con maravillas y con prodigios, Señor, que tú haces cada vez que tu palabra es declarada, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando sucede este evento, hermanos, que acabamos de leer en Mateo, ya se han cumplido un poquito más de 3 años de ministerio terrenal del Señor Jesús. Este es uno de los eventos últimos que la Biblia registra en la última semana que el Señor Jesús estuvo en la tierra con sus discípulos, con aquellos que creían en Él. Habían quedado atrás los milagros, habían quedado atrás las sanidades, habían quedado atrás las enseñanzas y había quedado atrás el tiempo de ministerio que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. El último evento que faltaba por registrarse era la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero en esa última semana el Señor Jesús hace una institución que hoy usted y yo la conocemos como la Santa Cena. Y hoy usted y yo vamos a participar de ella. Pero antes de participar de este tiempo de comunión, tenemos que tener bien claro y bien presente qué es la Santa Cena. Podemos hablar cosas doctrinales sobre la Santa Cena, podemos hablar muchas cosas que tienen un significado muy profundo en la Santa Cena, pero a veces nos vamos a confundir, a veces vamos a ver cosas que tal vez son demasiado inexplicables para nosotros. Pero para poder comprender la Santa Cena, tenemos que preguntarle al que instituyó la Santa Cena. Para poder entender qué quería el Señor Jesús darnos en este evento de la Santa Cena, tenemos que preguntarle a Él. Es por eso que vamos a este capítulo de Mateo, capítulo 26, y nos vamos a dar cuenta que este es un momento en que Jesús reúne a sus discípulos. Es decir, la Santa Cena es para todos aquellos y todas aquellas personas que han creído en Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. La Santa Cena es para todas aquellas personas que de alguna o de otra manera han reconocido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, primeramente tenemos que decir que la Santa Cena es un pacto de Cristo para los que creen en Él. La Santa Cena es un pacto de Cristo para los que creen en Él. Y para poder entender la palabra pactos, tenemos que comprender que a lo largo de la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que hace un acuerdo con la humanidad. Dios no es un Dios que se aleja del hombre. Dios no es un Dios que se aparta del hombre. Al contrario, Dios es un Dios que se acerca al hombre, que da la iniciativa para llegar al hombre. En la Biblia hay algunos pactos. Por ejemplo, está el pacto que Dios hizo con Noé.
Usted sabe la historia de Noé, que la humanidad estaba pervertida, la humanidad estaba corrompida, y Dios determinó a través del diluvio acabar con la humanidad. Solamente preservó una familia, que fue la familia de Noé. Noé fue un hombre que encontró gracia delante de Dios, y con ese pacto de Dios con Noé, Dios nos está diciendo que Dios desea que tengamos un nuevo comienzo, que Dios desea que tengamos un nuevo inicio. Déjeme decirle, ese pacto de nuevo comienzo fue hecho a través de Cristo, porque a pesar de la maldad que había en el corazón, el Señor vino a esta tierra, Jesucristo vino a esta tierra para que en Cristo tuviéramos nuevos comienzos. No importa qué negro ha sido la maldad, en Cristo tenemos la oportunidad para comenzar de nuevo. Dios es un Dios de nuevos comienzos. A la misma manera, Dios también hizo un pacto con Moisés, donde Dios le dijo a Moisés: mi presencia va a ir contigo. Donde Dios le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Solamente Dios le encargó una cosa a Moisés: que obedeciera sus mandamientos. Le dijo el Señor a Moisés: obedece mis mandamientos y yo haré cosa tremenda contigo, cosa que no se ha oído en toda la tierra. Yo no sé quién de aquí quiere que Dios le diga: haré cosa tremenda contigo, cosa que no se ha oído en toda la tierra. Pero para que Dios haga algo tremendo con nosotros, para que Dios haga algo grande en nuestras vidas, tenemos que apegarnos a su palabra, tenemos que obedecer sus mandamientos. Dios se compromete con aquellos que se comprometen con Él. Dios honra a aquellos que le honran. Dios bendice a aquellos que de una manera total bendicen su nombre. Vemos como Dios es un Dios de pactos. Vemos el pacto que Dios hizo con David. Y este pacto que Dios hizo con el rey David, el Señor le dice: tu reino será un reino eterno. Tu reino será un reino perdurable. Tu trono será un trono de poder. Y vemos que ese pacto se cumplió en la persona de Cristo. Hoy usted y yo podemos comprender que en esta vida hay cosas pasajeras. En este mundo hay cosas que se tambalean. Hay cosas que parecen muy fuertes, pero que realmente no lo son. Lo único que es verdadero es el reino de Jesucristo, establecido en nuestras vidas, establecido en nuestros corazones. Todo se acaba, todo pasa, pero la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas es algo perdurable. Por eso Él es el Rey de Reyes, por eso Él es el Alfa y Él es la Omega, Él es el principio y Él es el fin, porque ese pacto que Dios hizo con nosotros es un pacto eterno. Sin embargo, el pacto que el Señor quiere hacer con nosotros no solamente consiste en el pacto con Noé, o en el pacto con Moisés, o en el pacto con David, sino que ahora el Señor ha establecido un nuevo pacto. Y ahora el Señor tiene un nuevo tratado con nosotros. Hoy usted y yo podemos disfrutar de un nuevo convenio que el Señor hizo con nosotros. Este pacto ahora está basado en la sangre de Cristo. Este pacto ahora está basado en la misericordia de Dios. Mientras en el Antiguo Testamento los pactos se escribían en piedras, mientras en el Antiguo Testamento los pactos se escribían en pedazos que no tenían vida, ahora el pacto que Dios hace con nosotros es un nuevo y mejor pacto, porque no está escrito en corazones, en piedra, sino que ahora está escrito en corazones. Ahora el Señor renueva nuestra vida, transforma nuestra vida. Ya no somos los mismos, ahora tenemos una nueva relación con Él. Y todos aquellos que tenemos esa comunión con el Señor, tenemos el derecho de participar de este sacramento que es la Santa Cena. Todos los que hemos recibido perdón de pecados, podemos acercarnos a su presencia y recibir su misericordia y su gracia infinita. Esa noche, en ese lugar, esa noche, en esa casa, el Señor no recibió a los enfermos. Esa noche, en esa casa, el Señor no recibió a los que merecían un milagro. Esa noche, en esa casa, el Señor buscó a sus discípulos, a los que habían convivido con Él por
por más de 3 años, a los que habían visto sus milagros, a los que habían visto su poder, a los que lo habían visto caminar en la mar, a los que lo habían visto multiplicar los panes, a esos los buscó y los quiso por un momento a solas. Y esto nos lleva a entender, mi hermano, que el tiempo de la Santa Cena no solamente es un pacto de Cristo con los que creen en Él, sino que el tiempo de la Santa Cena es un momento para meditar. Diga meditar. Y meditar es pensar. Yo le preguntaría a usted, mi hermano, ¿qué haría usted si por un momento se le permitiese a usted, allá en la eternidad, estar a solas con Jesús? Que no hubiera más personas, más que solamente usted y el Señor. ¿Qué haríamos? ¿Qué le preguntaríamos? ¿Qué le diríamos? ¿O qué pudiéramos decirle? ¡Qué privilegio poder estar a solas con el Señor! Le haríamos 1000 preguntas, o simplemente caeríamos de rodillas delante de Él y le diríamos: Señor, gracias, porque a pesar de que era un pecador, tú moriste por mí en la cruz. Piense un momento, ¿qué haría usted si por un momento usted pudiera estar a solas con el Señor? Este momento de la Santa Cena, mi hermano, tiene que hacernos meditar de que todo lo que nosotros podemos necesitar, de que todo lo que podemos querer, debe confinarse en la persona de Cristo. Cristo es la necesidad número 1 del hombre y de la mujer. Cristo es la necesidad fundamental de la iglesia. Es por eso que debemos tener un tiempo de meditación y llegar a la conclusión de que todo lo que necesitamos en esta vida es estar con Cristo. Estar a solas con el Señor. Dice la Biblia que había 2 mujeres que le estaban preparando una cena al Señor. Una se llamaba Marta, la otra se llamaba María. Usted conoce la historia. La Biblia dice que Marta estaba afanada, turbada, con todos los quehaceres que conllevaba realizar esa cena. Pero dice la Biblia que María, en cambio, estaba sentada a los pies del Señor. Y dice la Biblia que Marta le dice al Señor: Señor, dile a María que me ayude. Dile que estoy afanada, que estoy cargada, que estoy preocupada. Y el Señor le dice: mira, Marta, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. La mejor parte no es afanarse, hermano, hermana. La mejor parte no es preocuparse, hermano, hermana. La mejor parte no es llenarse de ansiedad y saber qué va a pasar mañana. El día de mañana traerá su propio afán. La mejor parte es que cuando el maestro se manifiesta, cuando el maestro llega a la casa, la mejor parte es que usted y yo podamos caer de rodillas, escuchar su palabra y adorar su nombre. Era el tiempo de estar a solas con el Señor. Era el tiempo de meditar con Él. Era el tiempo de estar allí a su lado para escuchar lo que Él tenía que hablar a sus corazones. Seguramente todos tenían muchas preguntas. Seguramente Pedro tenía preguntas, Juan tenía preguntas, Mateo tenía preguntas, los demás discípulos tenían preguntas, pero nadie quería abrir su boca porque decían: este momento es tan santo, este momento es tan sagrado, que qué importan mis dudas, qué importan mis miedos, qué importa lo que esté pasando dentro de mí. Si el maestro está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor está a mi lado, ¿de quién he de atemorizarme? Era el tiempo de solamente guardar silencio y de dejar y de disfrutar la presencia del Señor. Cuando estamos con el Señor, mi hermano, cuando estamos con Jesús, eso nos engrandece. A usted no lo engrandece que se haga amigo del más millonario. A usted no lo engrandece que se haga amigo de la última estrella deportiva del momento. Lo que a usted lo engrandece es contar con el amor de Jesucristo. Porque dice su palabra: el que se acerca al Señor será bendecido. El que se acerca al Señor será levantado. Dice su palabra: el que se humilla a Él, Dios lo levanta cuando sea su tiempo. El que se humilla a Él será altamente favorecido, altamente bendecido.